Imagina despertar después de un accidente automovilístico creyendo que lo peor ha pasado, solo para darte cuenta de que algo ha cambiado, algo en ti, o quizás algo a tu alrededor. Visiones de un hombre sin rostro, una presencia que parece seguirte a todas partes, como un eco de tu propia mente. Pero, ¿y si no es solo un eco? ¿Y si ese hombre sin rostro tiene un mensaje para ti, uno que no estás segura de querer escuchar? Antes de comenzar, quiero pedirte algo importante. Comenta la frase "el rostro en la sombra" y dime si alguna vez has sentido que algo invisible te observa. Tu interacción no solo ayuda a que este contenido llegue a más personas, sino que también nos une como una comunidad de curiosos y valientes que no temen adentrarse en lo desconocido. No olvides dejar un like si disfrutas de estos relatos. Cada like es una señal para YouTube de que este tipo de contenido es valioso, y así podré seguir compartiendo historias que te mantendrán al borde de tu asiento. Era una noche fría de octubre cuando Clara salió del trabajo. El cielo estaba cubierto de nubes grises y una ligera llovizna mojaba las calles de la ciudad. Clara, agotada después de un largo día, subió a su coche y encendió el motor. La carretera estaba casi desierta, y el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas era lo único que rompía el silencio. Pero algo salió mal. En una curva cerrada, las luces de otro coche aparecieron de repente, cegándola. Clara giró el volante con fuerza, pero fue demasiado tarde. El impacto fue brutal. Su coche volcó varias veces antes de detenerse en una zanja al borde de la carretera. El aire se llenó del sonido de cristales rotos y metal retorcido. Clara perdió el conocimiento antes de que llegara la ambulancia. Cuando despertó en el hospital, los médicos le dijeron que había tenido suerte. Solo unas cuantas costillas rotas y una conmoción cerebral. Pero Clara sabía que algo no estaba bien. Desde el momento en que abrió los ojos, sintió una extraña pesadez en el aire, como si algo invisible la estuviera observando. Los primeros días en casa fueron difíciles. Clara intentaba convencerse de que lo que sentía era solo el trauma del accidente. Pero una noche, mientras estaba sentada en su sala, vio algo que no podía explicar. Fue solo un destello al principio, una figura alta y delgada parada en la esquina de la habitación. Clara se frotó los ojos, pensando que era solo su mente jugándole una mala pasada. Pero cuando volvió a mirar, la figura seguía allí. Era un hombre, o al menos algo que se parecía a un hombre. Llevaba un traje oscuro y desgastado, pero lo más aterrador era su rostro, o la falta de él. Donde debería haber habido ojos, nariz y boca, solo había un vacío inquietante, como si alguien hubiera borrado su cara de la existencia. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Quería gritar, pero no podía. Quería correr, pero sus piernas no respondían. El hombre sin rostro se quedó allí, inmóvil, observándola en silencio, y luego, de repente, desapareció. Clara pasó el resto de la noche despierta, con las luces encendidas y la televisión puesta para distraerse. Al día siguiente, intentó convencerse de que había sido una alucinación, un efecto secundario de la conmoción cerebral. Pero las visiones no se detuvieron. Cada vez que estaba sola, el hombre sin rostro aparecía. A veces en el reflejo de un espejo, otras en la ventana de su coche. Nunca hacía nada, solo se quedaba allí, observándola con ese vacío inquietante donde debería estar su rostro. Pero Clara comenzó a notar algo. Cada vez que aparecía, el aire a su alrededor se volvía más frío, más pesado. Y aunque no podía ver su rostro, sentía que el hombre sin rostro estaba tratando de decirle algo. Una noche, mientras estaba en la cocina, el hombre apareció de nuevo. Esta vez, Clara notó algo diferente. En lugar de quedarse quieto, el hombre
Levantó lentamente una mano y señaló hacia la puerta del sótano. Clara sintió un nudo en el estómago. Nunca había bajado al sótano desde que se mudó a esa casa. Había algo en ese lugar que siempre la había hecho sentir incómoda, pero ahora el hombre sin rostro parecía estar guiándola hacia allí. Clara se quedó paralizada en la cocina, mirando fijamente la puerta del sótano. La mano del hombre sin rostro seguía extendida, señalando hacia allí con una insistencia inquietante. El aire a su alrededor era tan frío que podía ver su propio aliento. Su mente racional le decía que no debía hacer caso a esa visión, que era solo su imaginación, jugándole una mala pasada. Pero algo en su instinto le susurraba que no podía ignorarlo. Con un temblor en las manos, Clara encendió la linterna de su teléfono y se acercó lentamente a la puerta del sótano. La madera estaba vieja y agrietada, y el pomo oxidado chirrió cuando lo giró. La puerta se abrió con un crujido siniestro, revelando una escalera empinada que descendía hacia la oscuridad. El olor a humedad y tierra inundó sus sentidos. Clara respiró hondo y comenzó a bajar, cada paso resonando en el silencio sepulcral del sótano. La linterna iluminaba solo un pequeño círculo frente a ella, dejando el resto del espacio sumido en sombras. Cuando llegó al final de la escalera, se detuvo. El sótano estaba lleno de cajas apiladas y muebles viejos cubiertos con sábanas polvorientas. Pero lo que más llamó su atención fue una pared al fondo. Al acercarse, notó que había algo escrito en ella. Eran símbolos extraños, garabateados con lo que parecía ser carbón o ceniza. Clara no podía entender lo que decían, pero algo en esos símbolos le resultaba familiar, como si los hubiera visto antes en un sueño. De repente, la temperatura en el sótano bajó drásticamente. Clara sintió una presencia detrás de ella y se dio la vuelta lentamente. Allí estaba él, el hombre sin rostro, de pie en medio de la habitación. Esta vez no estaba inmóvil. Con un movimiento lento y deliberado levantó su mano y señaló hacia la pared con los símbolos. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres?», susurró, su voz temblorosa. El hombre sin rostro no respondió, pero Clara sintió una oleada de emociones abrumadoras. Tristeza, desesperación y una ira contenida. Era como si el hombre estuviera tratando de comunicarse con ella a través de esos sentimientos. Cautelosa, Clara se acercó a la pared y extendió la mano para tocar los símbolos. En el momento en que sus dedos hicieron contacto, una serie de imágenes invadieron su mente. Vio el accidente, pero esta vez desde una perspectiva diferente. No era ella quien conducía el coche, sino el hombre sin rostro. Vio cómo perdía el control del vehículo, cómo chocaba contra un árbol y cómo su rostro se desvanecía en la nada. Las imágenes se desvanecieron tan rápido como habían llegado, dejando a Clara jadeando y con el corazón acelerado. Miró al hombre sin rostro que ahora estaba más cerca que nunca. Aunque no tenía ojos, Clara sintió que la estaba mirando directamente, como si esperara que entendiera algo. «¿Eres tú?», preguntó Clara, su voz apenas un susurro. «¿Eres el hombre del accidente?». El hombre sin rostro no respondió, pero Clara sintió una oleada de confirmación, como si él estuviera asintiendo en silencio. En ese momento Clara entendió. El hombre sin rostro no estaba allí para asustarla. Estaba tratando de decirle algo, de mostrarle algo que ella necesitaba saber. ¿Pero qué era? ¿Y por qué ella? Antes de que pudiera hacer más preguntas, el hombre sin rostro se desvaneció en la oscuridad, dejando a Clara sola en el sótano. Pero ahora sabía que esto no había terminado. Había algo más, algo que el hombre sin rostro quería que descubriera. Y Clara estaba decidida a averiguar a qué era.
Clara pasó los siguientes días obsesionada con los símbolos en la pared del sótano. Había tomado fotos de ellos y pasaba horas buscando en Internet, tratando de descifrar su significado. Pero no encontraba nada. Era como si esos símbolos no pertenecieran a ningún lenguaje conocido. Frustrada, decidió buscar en las cajas, apiladas en el sótano. Quizás había algo allí que pudiera darle una pista. Mientras revisaba cajas llenas de viejos libros y recuerdos polvorientos, encontró un diario escondido debajo de una pila de mantas viejas. La cubierta estaba gastada y las páginas amarillentas, pero aún era legible. El diario pertenecía a un hombre llamado Daniel Hargrove, el anterior dueño de la casa. Clara comenzó a leerlo, y con cada página su corazón latía más rápido. Daniel escribía sobre su vida, sus miedos, y lo más inquietante, sobre un accidente que había cambiado todo. En una entrada fechada justo un año antes del accidente de Clara, Daniel describía un sueño recurrente que había estado teniendo. Soñaba con un hombre sin rostro que lo seguía a todas partes, señalándole algo que no podía entender. Al principio, Daniel pensó que era solo su mente jugándole una mala pasada, pero pronto comenzó a ver al hombre sin rostro en la vida real, tal como lo hacía Clara. En otra entrada, Daniel escribió sobre cómo había descubierto los símbolos en la pared del sótano. Él tampoco podía entender su significado, pero sentía que eran importantes. Había intentado comunicarse con el hombre sin rostro, pero cada vez que lo hacía, la presencia se volvía más intensa, más amenazadora. La última entrada del diario estaba fechada justo una semana antes del accidente de Daniel. En ella escribió: «No puedo seguir así. Lo veo en todas partes. En mis sueños, en los espejos, en las sombras. Sabe que lo estoy siguiendo y está enojado. Creo que quiere algo de mí, algo que no estoy dispuesto a dar. Pero no puedo escapar. Él está aquí, en esta casa, en este sótano, y si no descubro lo que quiere, creo que nunca me dejará ir». Clara cerró el diario, sintiendo un nudo en el estómago. Daniel había experimentado lo mismo que ella, y su historia había terminado en tragedia. Pero, ¿qué había pasado con él? ¿Y por qué el hombre sin rostro estaba ahora siguiendo a Clara? Esa noche, Clara tuvo un sueño. Soñó que estaba en el sótano, mirando los símbolos en la pared. De repente, el hombre sin rostro apareció detrás de ella. Esta vez, no se quedó quieto. Se acercó lentamente, extendiendo una mano hacia ella. Clara intentó retroceder, pero no podía moverse. El hombre sin rostro tocó su frente, y en ese momento, Clara vio una serie de imágenes rápidas y caóticas. Vio a Daniel en el sótano, escribiendo en su diario. Vio el accidente de Daniel, idéntico al suyo. Y luego vio algo más. Una figura oscura, más grande y más aterradora que el hombre sin rostro, acechando en las sombras. Clara se despertó sobresaltada, cubierta de sudor frío. Sabía que el sueño no era solo un sueño. Era una advertencia. El hombre sin rostro no era el verdadero peligro. Había algo más, algo mucho más oscuro, y estaba conectado a la casa, al sótano y a los símbolos en la pared. Al día siguiente, Clara decidió hacer algo que nunca antes había considerado. Buscó en Internet el nombre de Daniel Hargrove y encontró un artículo de periódico sobre su accidente. Pero lo que leyó la dejó helada. Daniel no había muerto. En el accidente había desaparecido. Clara no podía apartar los ojos del artículo del periódico. La foto de Daniel Hargrove, un hombre de mediana edad con una mirada cansada, la miraba desde la pantalla. El artículo decía que Daniel había sido reportado como desaparecido después de que su coche fuera encontrado abandonado en el mismo lugar donde Clara había tenido su accidente. No había rastro de él, ni señales de lucha. Simplemente había desaparecido.
Pero lo que más llamó la atención de Clara fue una cita al final del artículo. Las autoridades no descartan la posibilidad de que el señor Hargrove haya estado involucrado en actividades relacionadas con lo oculto. Vecinos reportaron haber visto luces extrañas en su casa durante las noches previas a su desaparición. Clara sintió un escalofrío. Actividades relacionadas con lo oculto, luces extrañas. Todo encajaba con lo que había leído en el diario de Daniel. Él había estado intentando comunicarse con el hombre sin rostro, y ahora Clara estaba siguiendo el mismo camino. Decidida a descubrir la verdad, Clara comenzó a investigar más sobre la casa. Preguntó a los vecinos más antiguos, y aunque la mayoría se mostraron reacios a hablar, una mujer mayor llamada Margaret accedió a contarle lo que sabía. Daniel era un hombre solitario, dijo Margaret, sentada en su porche con una taza de té temblorosa en las manos. Pero en los últimos meses antes de desaparecer, estaba obsesionado con algo. Decía que había descubierto un ritual antiguo, algo que podía abrir puertas a otros mundos. Yo pensé que estaba loco, pero... Margaret hizo una pausa, mirando a Clara con ojos llenos de preocupación. Pero hay algo en esa casa, algo que no es normal. Antes de que Daniel viviera allí, otra familia desapareció, y antes de ellos, otra. Nadie habla de eso, pero todos lo saben. Esa casa está maldita. Clara sintió que el suelo se movía abajo, sus pies. Maldita. Rituales, desapariciones, todo encajaba en un rompecabezas que no quería completar. Esa noche, Clara regresó al sótano. Esta vez llevaba consigo el diario de Daniel y una linterna más potente. Sabía que tenía que encontrar algo, cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Mientras revisaba las paredes, notó algo que no había visto antes. Detrás de una pila de cajas había una pequeña puerta de madera, casi invisible a simple vista. Con manos temblorosas, Clara la abrió y encontró un espacio estrecho y oscuro. Dentro había un altar improvisado. El altar estaba cubierto de velas derretidas, hierbas secas y más símbolos garabateados en las paredes. En el centro había un objeto que hizo que Clara contuviera la respiración, un espejo antiguo, cubierto de polvo pero intacto. Clara recordó las palabras de Margaret sobre el ritual. ¿Era esto lo que Daniel había estado intentando hacer? ¿Un ritual para abrir una puerta a otro mundo? Con un nudo en el estómago, Clara tomó el espejo y lo limpió con la manga de su suéter. En el reflejo vio su propio rostro pálido y asustado. Pero luego algo cambió. El reflejo comenzó a distorsionarse, como si el espejo estuviera lleno de humo. Clara intentó soltarlo, pero sus manos parecían pegadas al marco. De repente, el humo se disipó, y en el espejo ya no estaba su reflejo. Era el hombre sin rostro. Esta vez no estaba inmóvil. Movió su mano lentamente, señalando hacia algo detrás de Clara. Con un esfuerzo sobrehumano, Clara logró girar la cabeza. Allí, en la esquina más oscura del sótano, estaba la figura que había visto en su sueño. Era alta, mucho más alta que un humano, y su forma era indistinta, como si estuviera hecha de sombras vivientes. Clara sintió una oleada de terror puro, un miedo que le heló la sangre en las venas. La figura se movió hacia ella y Clara supo que no había escapatoria. Pero en ese momento, el espejo en sus manos comenzó a vibrar. El hombre sin rostro en el reflejo levantó ambas manos, como si estuviera protegiéndola. Clara sintió una fuerza invisible empujándola hacia atrás, alejándola de la figura oscura. Y luego, todo se volvió negro. Clara despertó en el suelo del sótano, temblando y con el corazón latiendo descontroladamente. El espejo yacía roto a su lado y la figura oscura había desaparecido. Pero algo había cambiado. El aire ya no estaba frío
y la pesadez que había sentido durante semanas se había disipado. Clara miró hacia la esquina donde había visto a la figura, pero no había nada allí, solo sombras vacías. Sin embargo, sabía que no había sido un sueño. El hombre sin rostro la había protegido. Había usado lo poco que le quedaba de su existencia para salvarla de algo mucho más oscuro. Clara no entendía completamente lo que había sucedido, pero una cosa era clara. El hombre sin rostro no era su enemigo. Había estado tratando de advertirle, de guiarla, para que descubriera la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Clara salió del sótano y nunca volvió a entrar. Poco después, vendió la casa y se mudó lejos, llevándose consigo el diario de Daniel y los recuerdos de lo que había vivido. Aunque nunca volvió a ver al hombre sin rostro, a veces, en sus sueños, sentía su presencia, como un susurro lejano que le recordaba que había algo más allá de lo que podemos ver y entender. Y así, la historia de Clara y el hombre sin rostro llegó a su fin. ¿Pero realmente terminó? ¿O hay otras personas como Clara, otras casas como aquella, y otros seres como el hombre sin rostro que intentan comunicarse con nosotros desde el otro lado? Si llegaste hasta aquí, felicidades. Eres una de las pocas personas valientes que tienen el coraje de adentrarse en relatos como este. Pero antes de irte, quiero pedirte algo importante. Comenta la frase «el rostro en la sombra», si crees que el hombre sin rostro era un protector y no una amenaza. ¿Crees que estaba tratando de salvar a Clara de algo mucho peor? Tu opinión es valiosa y nos ayuda a seguir explorando historias como esta. Además, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Cada like y suscripción ayuda a que YouTube recomiende este contenido a más personas como tú, amantes de lo desconocido y lo misterioso. Y si te atreves, comparte este video con alguien que creas que pueda disfrutarlo. Quizás, entre tus amigos o familiares, haya alguien que haya experimentado algo similar y pueda aportar su propia historia. Recuerda, el mundo está lleno de misterios que no podemos explicar, y a veces las respuestas están más cerca de lo que pensamos. Mantén los ojos abiertos, porque nunca sabes cuándo podrías encontrarte con algo o alguien que desafíe todo lo que crees saber. Gracias por acompañarme en este relato. Hasta la próxima, y recuerda, no todas las sombras son vacías.